estamos en el episodio número 9 de Pláticas de Terapia, el cual se titula La muerte de un ser querido, relacionado con las pérdidas y duelos de personas que amamos y que se van de este mundo. Para este punto creo que ya sabes, ponte cómoda, ponte cómodo, porque vamos a empezar. Aquí no es como, no sé, en otros de los episodios en los que, hoy vamos a explicar qué es la muerte, qué es esto, el tema. Creo que es diferente la forma en la que lo vamos a abordar, puesto que la muerte en sí es un proceso muy difícil para afrontar. Es algo que paradójicamente todos tenemos asegurado, todos nos vamos a morir, pero cuando se acerca ese momento, no estamos preparados para morir, a lo mejor nosotros mismos, ni para afrontar las pérdidas o las muertes de personas cercanas a las cuales amamos. Si lo pensamos, creo que aunque la muerte siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado en nuestras vidas, tal vez de los, ¿qué será? Casi 2 años de cuando empezó la pandemia para acá, siento que ha sido más difícil para las personas tener un proceso de duelo tal cual, más al inicio, porque muchos de los rituales o de las cuestiones funerarias que eran permitidas cambiaron, por lo cual muchas personas no pudieron despedirse bien de sus seres queridos, lo cual por ahí dejó atoradas situaciones emocionales, por lo cual muchas personas tuvieron como un alargamiento más de este duelo o a lo mejor todavía lo están afrontando. Entonces creo que sí es importante hablar de este tema y pues vamos a ir tocando algunos puntos que son importantes a la hora de estar en una situación así. Como psicóloga, te puedo decir que este tipo de situaciones las he visto en sesiones desde tiempos atrás hasta ahora. Creo que, como te decía, como la muerte es algo que está en nuestra vida, pues también ha estado dentro de procesos de atención desde hace mucho tiempo. Y creo que, hablando personalmente de lo que yo he atendido, he visto personas que van conmigo porque fallecen sus papás, o su papá o su mamá, sus hermanos, hermanas, tíos, abuelos, abuelas, hijos e hijas, y cada uno de ellos obviamente viene cargando su propio proceso y su propio dolor, y es importante que tengamos esta apertura cuando no hemos tenido nuestro proceso de manera personal, de poder acudir a un proceso de atención psicológica o de una terapia si es necesario que sigamos trabajando este duelo porque estamos atorados en esta fase. Habiendo dicho esto, vamos a seguir con algo que es importante saber. La muerte en sí ya es un proceso, como te decía, muy difícil, pero nuestro cuerpo nos genera mucho estrés, nos genera dolor físico y dolor emocional. El afrontar la pérdida de una persona que amamos, de un ser querido, es una experiencia muy dolorosa, es una experiencia que a lo mejor la mayoría de nosotros no quisiéramos pasar por ella, pero como te decía, es algo que inevitablemente va a suceder. Y lamentablemente, cuando el elemento de la muerte llega a nuestra vida, vamos a hablar, por ejemplo, que fallece, vamos a suponer, mi abuelo. Pues sí, hay una afección a lo mejor, por ejemplo, para mi abuela, si es que está viva, hay una afección para los hijos de mi abuelo, hay una afección para los nietos, para los amigos, para todas las personas que le rodean. Entonces, cuando hay una situación de duelo, de muerte, claro que te afecta a ti de manera personal, pero también queda afectado el núcleo de la persona que se va, porque cada uno de nosotros, de los que nos quedamos, seguimos nuestro propio proceso de duelo, el cual es muy diferente en cada persona, cada uno de nosotros lo vamos a afrontar de diferente manera y eso también se queda dentro de este núcleo donde está la persona que se va, porque cada uno va a ir viviendo sus procesos. Ahora, ¿qué es lo más difícil del duelo o de este proceso de afrontar la muerte? Hay varias cosas, pero lo que yo he notado como acto principal o como situación principal es que la ausencia de esta persona que se va es algo que pesa mucho, porque de manera a lo mejor personal y como psicóloga te puedo decir lo siguiente, yo creo que por más que sea psicóloga y que yo he dicho palabras de confort
en sesión y también fuera en mi vida personal, siento que no hay palabras, que tú le puedas decir a alguien que está afrontando una pérdida para hacerle sentir mejor o para darle un confort. Yo de manera personal creo que no las hay, que cada quien va viviendo su proceso y que cada quien entiende también la muerte, pero lo que está pasando es que, por ejemplo, si yo estoy, les voy a dar el ejemplo en sesión, si yo estoy dándole estas palabras de reafirmación a una persona que está yendo conmigo por el duelo de alguna persona amada, te aseguro que la entiende, te aseguro que la parte racional es entendida. Lo que no cabe dentro de nosotros es la parte afectiva, el dolor emocional que surge a través de la pérdida. Porque a lo mejor yo puedo entender todas las razones por lo cual pasó, pero no puedo superar o no puedo aceptar el dolor que me queda esa pérdida. El dolor que me deja, el que ya no voy a poder ver a esta persona, el que ya no voy a poder darle un abrazo, el que ya no voy a poder hablarle, el que ya no voy a poder platicar y que me responda. Creo que esa sí sería una constante en una situación de duelo cuando alguien tiene muy racionalizada la muerte de un ser querido. Pueden decir, es que sí entiendo todo y he hecho todos mis procesos y todas las cosas para llegar a la aceptación, pero lo que aún me duele y me pesa es saber que ya no voy a poder abrazarle, que ya no voy a poder besarle, que ya no voy a poder recibir algo de esta persona para mí, que ya no está físicamente. Eso es lo que más duele, eso es lo que hace tan difícil poder llegar a la aceptación de una pérdida de alguien que amamos. Ahora, si nosotros hablamos, ahorita que te estoy diciendo la aceptación, sí hay una parte teórica acerca de los duelos de muerte. Te voy a decir dos teorías, por así decirlo, no son teorías, dos fases o dos ejemplos de fases de un proceso de duelo. Normalmente el conocido son 5 fases de duelo que existen y son iniciada por la negación, seguido por el enojo o ira, negociación, tristeza y aceptación. Si tú a lo mejor buscas por ahí cuál es el proceso de duelo, probablemente te salga algo así. Y déjame decirte que no es lineal, que puede ser que tú empieces con enojo y luego puede haber negación o puede haber después tristeza y así hasta llegar a la aceptación y puede ser que te regreses y vuelvas. Entonces es un proceso que no es lineal, que cada una de las personas lo vive de diferente forma. Pero también hay una segunda propuesta de las fases de duelo que te van de esta manera, que puede ser iniciada por el shock o crisis al enterarte de lo que está pasando, negación, el no querer aceptar lo que va a pasar, lo que está pasando, el enojo o la ira, la tristeza, la aceptación, perdón, la negociación, la aceptación y por último el aprendizaje, que esto es la diferencia que hay con la anterior, y es que en este tipo de propuestas se proponen o se avientan estas dos partes de que hay primero un shock y crisis antes de la negación y que al final, después de la aceptación, hay un aprendizaje que va más allá de la aceptación, sino también la reconciliación con la vida y con la muerte y la búsqueda de un significado a tu vida o motivos para seguir viviendo. Y creo que esta propuesta de 7 fases es muy, muy acertada, pues para muchas personas aún así de que tienen aceptación, quieren saber qué sigue después de, qué hago después de que ya falleció tal persona, qué hago después de que ya viví esta pérdida. Más yo lo he visto en personas que pierden a un hijo o una hija. Personalmente, de los duelos que me ha tocado acompañar en sesión, para mí los más difíciles de atender y de los que te aseguro que el dolor se ve ahí, es algo que está en el cuarto de la terapia, son el de las mamás o papás que han perdido hijos. Es algo tremendamente difícil, que incluso es algo también que a lo mejor en pláticas o en algún momento tú has escuchado. Para
la pérdida de un hijo no hay un nombre. O sea, a lo mejor si pierdes un papá eres huérfano, si pierdes a un esposo eres viuda, pero para la pérdida de un hijo, de una hija, no hay nombre, y aparte creo que como mamá y como papá no te preparan para saber que vas a perder a tu hijo, sea como sea en la fase de su vida en la que se encuentre. De manera personal, creo que es lo más difícil que me ha tocado afrontar en sesiones, y ha habido para mí un parteaguas. Incluso para mí siempre ha sido este el tipo de duelo más difícil, incluso antes de ser madre. Tengo mi parteaguas es después de ser madre. Siento que todavía es una fibra más sensible, pero aún así, para mí como persona y como psicóloga, creo que este tipo de duelo son los más difíciles de acompañar. Aunque todos son difíciles, aunque todos tienen su dolor, y yo creo que cada colega a lo mejor por ahí, o cada persona por ahí podrá tener cuál es como su fibra sensible. Yo te comparto la mía, ¿verdad? Porque estamos aquí ahorita platicando. Pero bueno, regresando un poquito a la parte del duelo, y te decía, es que no es lineal. Estas fases inclusive que te estoy diciendo, puede ser que sí, estás primero en shock, y puede ser que te pases al enojo, a esta parte de reclamarle a la vida por qué está pasando esto, por qué se llevó a esta persona, y de ahí puedes irte a la tristeza, de ahí puedes irte a la negación de no es cierto, no está pasando, y evadir la realidad o evadir el suceso. Entonces, estos procesos de duelo no son lineales, pero sí es importante que los vivamos para poder llegar a la aceptación y a este aprendizaje en nuestra vida. Es muy importante que sepamos que cada uno de nosotros vamos a experimentar nuestros duelos de diferentes formas, pero si tú ves aquí en un punto clave, por ejemplo, en la fase de la tristeza, porque es normal que sintamos tristeza, si esta tristeza se convierte en depresión, debe ser inmediatamente atendida. Debe ser inmediatamente atendida, porque aquí la vida de la persona que está sintiendo la depresión o que está viviendo la depresión también va a correr riesgo. Entonces, aquí es donde debemos de buscar este acompañamiento, aparte de psicólogo, también de un psiquiatra para la parte médica, para poder ayudar a esta persona a que salga adelante. ¿Qué se busca, por ejemplo, en un proceso de atención psicológica para una persona que está viviendo un duelo? Se busca obviamente que haya una aceptación de la pérdida, que pueda expresar libremente sus emociones, sus sentimientos, lo que esto le ha generado en su vida, los cambios que le ha traído, poder reubicarse a sí misma o a sí mismo en su vida sin esta persona en su vida, también poder hacer este reacomodo de la organización de tu casa o de tu núcleo sin esta persona que se ha ido. También poder resituar a esta persona que se fue en tu vida, porque no significa que porque esta persona ya no está físicamente aquí contigo, tú no puedas seguir trayéndola a tu vida. Tú puedes tenerle un espacio en tu casa, un espacio en tu habitación o simplemente en tu vida para traerla hacia ti. Como te decía, entonces es importante que, aunque no vayas, por ejemplo, a un proceso de atención psicológica, sí tengas en consideración que es importante tanto para ti como para el núcleo en donde estaba conviviendo esta persona que se va, haya un acomodo o reacomodo para que puedan volver a estructurar, bueno, no volver, sino para que puedan estructurar una nueva realidad para ustedes, porque no se puede volver a lo que ya no es igual, a lo que ya no existe, porque si había esta persona que ocupaba un rol en la casa, ya no va a estar. Entonces tiene que haber un reacomodo de estos roles y de estas vivencias en el núcleo familiar para que puedan continuar con su vida sin la presencia de esta persona. Ahora, la mayoría de los duelos pueden transcurrir sin ninguna complicación, sin la necesidad a lo mejor de un acompañamiento psicológico o terapéutico. Cada persona tiene su proceso, cada persona tiene la forma de afrontar sus duelos y pérdidas, pero te reitero que si hay que poner atención, por ejemplo, en la fase de la tristeza. Si esta tristeza se convierte en depresión, es muy importante que sí se atienda por un profesional, por una persona de la salud mental que pueda orientarles a salir de esta situación y que la persona pueda vivir sus emociones y su duelo
y pueda superar esa pérdida para seguir con su vida. E incluso, por ejemplo, también en la parte de la negación, si la persona se quedara evadiendo que está pasando esta situación, pues puede incluso llegar a disociarse, que quiere decir separarse de la realidad y también generar algún otro tipo de trastorno, por lo cual sí es importante que sepa afrontar esta pérdida. La terapia de duelo o los procesos de duelo buscan que puedas sentir tus emociones, que puedas hablar de lo que sientes, que puedas sacarlo de una manera buena para ti, de una manera en la que de verdad sientes que estás liberando. Si a veces, por ejemplo, para ti no es bueno hablarlo, pero te gusta escribir o te gusta pintar o lo canalizas a través de otros medios de expresión, es buenísimo, pero sí es importante que puedas canalizarlo para que ese sentimiento no se quede atorado dentro de ti y después te pueda dañar más. Debes de saber que hay también diferentes personas o profesionistas que te pueden ayudar dentro del área de la salud mental, como son los psicólogos, como son también los tanatólogos, que son los especialistas en los procesos de muerte, e incluso también los médicos, que son psiquiatras. Afrontar y vivir la muerte de un ser querido tiene un grado de dificultad grande y no te presiones si tú estás pasando por una situación así para estar bien ya rápido. Date tu tiempo, date tu espacio, déjate vivir, déjate sentir, pero también se vale que tú que estás aquí en esta vida honres la vida viviéndola, porque muchas veces con este dolor lo que queremos es morirnos en vida y de esa manera estamos yendo contra nuestra propia naturaleza. Entonces se vale que experimentes tu duelo, se vale que experimentes tus emociones, pero también se vale que puedas salir adelante y que puedas seguir viviendo tu vida, porque todavía a ti que estás aquí te quedan cosas por vivir, todavía te quedan cosas por experimentar, todavía te quedan muchas cosas que hacer y que sentir. Igual te puedo dejar algunos ejercicios de sugerencias que te pueden ayudar. Puede ayudar si tú haces una carta para despedirte de esa persona que fue, si tú le cantas una canción o le escribes una canción. Puedes tener también un ritual personal para despedirte. Si puedes poner a lo mejor velas, poner la fotografía de la persona. Tú vas a encontrar lo que te haga sentir mejor. Puedes incluso tener un espacio en casa para honrarle, puedes incluso tener objetos que eran significativos de esa persona o que te recuerden a esa persona para tenerlo en tu habitación o en tu casa. Incluso, por ejemplo, una vez a mí en sesión me platicaron de unos peluches que hacen con la ropa del difunto o de la difunta y pues es como tener un recuerdo de esa persona, pero pues de una manera diferente, porque es un osito o es un peluche, pero que tiene elementos de esta persona que ya no está y que a ti te lo va a recordar. Ahora también recuerda que se vale hablarle a esta persona, se vale platicarle tu vida, se vale platicarle lo que estás haciendo, lo que te duele, que ya no esté o lo que pasa contigo. Yo sé que lo que te va a doler es que no hay una respuesta, pero tú háblale, tú platícale si eso a ti te va a hacer sentir un poquito mejor. Y recuerda que no se trata de que superar es olvidar a esta persona, sino de poder honrarle también en vida nosotros, los que nos quedamos, si tú así lo deseas hacer. Tu proceso, como te decía, es personal, los procesos de duelo, cada uno de nosotros lo vamos a experimentar de diferentes maneras, entonces se vale ir respetando nuestros propios procesos y no forzarnos a algo para lo que a lo mejor aún no estamos listos o listas. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio. Me voy, pero no sin antes decirte que espero que todo en tu vida esté yendo muy bien y que si por alguna razón estás viviendo también una situación de duelo o de pérdida de algún ser querido, sepas que no estás sola ni solo y que tu proceso es personal, pero si en algún momento tú requieres hablarlo con un profesional, hazlo. Te aseguro que te va a ir bien y te aseguro que se vale encontrar motivos y razones para seguir en este mundo, para darle un nuevo significado a la vida y para sentirte bien, para poder avanzar. Espero, como te decía, que estés bien, que tu familia esté bien
Y por mi parte es todo. Te abrazo a la distancia y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Pláticas de Terapia. Bye. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada miércoles y si tienes dudas o comentarios puedes escribirme a mi cuenta de Instagram crecer_psicología. Crecer se escribe CRESCR o a mi cuenta de YouTube Pláticas de Terapia. Bye.